¿Cuántos en esta mañana tenemos que reconocer que nos falta ser más agradecidos con Dios? Yo quiero hablar de esa gratitud. Yo quiero hablar de esa gratitud que a veces nos cuesta decir gracias. Amén. Ese agradecimiento que a veces no se nos da porque no entendemos. Los efectos de la gratitud son poderosos. Lo que produce la acción de gracias es algo maravilloso. Efesios 5, 17 al 20. Dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Hoy 31 de diciembre, mire al que está a su lado, dígale: no se vaya a emborrachecer. Así lo dice aquí. Parece que en ese tiempo esto estaba pasando. No seas insensato, no seas como el mulo, seáis entendido de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. Antes, ¿qué debemos ser? Mire el consejo. Hoy debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Esos son consejos del Señor. En un momento comienzan los discípulos: Señor, ¿vas a solucionar este problema de Herodes? Como nosotros preguntarle al Señor: ¿vas a arreglar este problema político, social de Colombia? Y que el Señor nos responda: a ustedes no les interesa eso, porque eso solo está en la potestad del Señor si pone la izquierda o la derecha. No se ha metido. Lo que a ustedes les interesa es estar llenos del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y centra a los discípulos y les dice: ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy 31 de diciembre del 2023, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Estar, no les oigo, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. Parece que eso es lo máximo, dijo un amigo, lo máximo. Estar llenos del Espíritu Santo para soportar cualquier situación y tener el poder para enfrentar cualquier desafío. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando, ayúdenme, hablando entre vosotros. ¿Cómo más es que debemos de cerrar este año? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué más? Y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En una palabra, ¿qué está diciendo ahí? Adorando. Entonces, ¿cómo cerramos el año? Llenos del Espíritu Santo. Y segundo, ¿y cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos a ir cerrando el año? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Hemos podido en esta mañana adorar? Porque a veces viene uno a culto y no adora. ¿O cree que adoró? Y no adoró. Porque la adoración produce transformación. La adoración es algo muy profundo, poderoso, donde se toca a Dios, el espíritu del hombre se toca con el Espíritu de Dios y hay una transformación interna. Ahí es donde hay cambios. Y puede ser que usted sea una persona que lleva muchos años en la iglesia, pero no ha adorado. Como estar orando y no haber orado. Y eso es algo que se necesita descubrir en uno. Si soy un adorador. Entonces, a ver, miremos otra vez. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ¿cómo más? ¿Cómo más? Con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Y 3, ¿cómo más? Y 3 dice:
y dando siempre gracias por todo. No tan rápido, mírelo bien. Y dando siempre, ya debería de decir, y dando gracias a Dios y Padre. Pero ahí hay un problema. Dando siempre gracias por que me caí ayer. Dando gracias por lo que está ocurriendo en mi vida o lo que ocurrió este año en mi vida. Darle gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra todo es lo que yo quiero que hoy estudiemos un poquito. Porque la gratitud causa muchos efectos en nuestras vidas y a veces no abrimos nuestra boca y le decimos, gracias Señor, gracias por lo que está pasando. Capítulo 4, versículo 7 de Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, siempre. Otra vez os digo, regocijaos, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen así? Por nada estéis afanosos. Dígale al que está a su lado, no se afane por nada. Esté tranquilo que Dios estará contigo. Sino que ¿qué? No está ahí. Ayúdeme el de la Biblia, por favor. Filipenses 4, del 4 al 7. Me dicen amén si ya están ahí. Regocijaos en el Señor siempre. Cuando uno regocijaos en el Señor, hasta ahí bien, pero siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ¿qué más? Y ruego. ¿Cómo más? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Aleluya. Dice más. Con acción de gracias. Y la paz de Dios. Mire lo que viene cuando está esa acción de gracias ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la gratitud? La gratitud activa el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted es una persona agradecida, está ahí el Señor como poderoso gigante sobre su vida y todo su favor estará sobre ti. No sobre los que se la pasan quejándose, murmurando y si no está culpando a otro. Usted este año va a cerrar dando gracias al Señor y vamos a aprender a ser agradecidos, porque esto produce el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué más produce la gratitud? Mire, había un problema de déficit financiero aquí en este caso. Había un problema de déficit en, ¿qué decirlo? En la provisión. En Juan 6, 10 y 11 pasa algo que cuando está esa escasez, el Señor no se queda viendo lo poco. Él no se queda ahí viendo lo poco y hablando mal de lo poco y de lo poco que no alcanzaba, como nosotros decir, este año, y cerrar uno ahí hablando de lo que no nos fue bien y maldiciendo, y a veces no es maldiciendo sino hablando mal. Habla mal uno del presidente, habla uno mal de la ciudad, hablando mal del esposo, hablando mal de la empresa, porque no alcanzó. ¿Y qué hizo Dios cuando no alcanzó?
hizo Dios con lo que no alcanzó? Miremos. Versículo 10. Juan 6:10. Juan 6:10. Juan 6:10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de ¿cuántos? 5,000 para 5 panes, para lo poco. ¿Y qué dijo? Ah, Padre, esto no alcanza. No dijo eso. ¿Qué dijo? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado, mire el que está a su lado y diga: gracias por ser mi amigo. Si es su marido y no le alcanza, dígale: gracias por ser mi esposo. Aunque no le alcanza, gracias, gracias, gracias. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la gratitud? ¿Qué trajo la gratitud? A ver, ayúdenme ahí. ¿Qué efectos trajo la gratitud? Provisión multiplicada en sobreabundancia. ¿Quién recibe esa palabra ahora? Entonces diga: gracias, gracias. Póngase la mano así en la calva y diga: gracias, amén, por esta calidad. Se le va a multiplicar el pelo por lo menos. Gracias. Dice el hermano Juan Carlos: gracias, estoy quedando calvo. Así es. Vamos a mirar más. La gratitud en acción de gracias activa el favor de Dios y activa la provisión multiplicada en sobreabundancia. Ahí en Primera de Tesalonicenses dice, del capítulo 5 del 17 al 19, dice: orad sin cesar. Orar sin qué? Sin cesar. Dad gracias otra vez. ¿En qué? Dad gracias en todo. Estoy en problemas con ese en todo. Yo estoy en graves problemas porque ¿cómo vamos a dar gracias frente a los temblores, frente a los tsunamis, frente a los huracanes? ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios por las avalanchas? ¿Cómo dar gracias a Dios cuando ha muerto un ser querido este año? ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios cuando las enfermedades están? Estos días que he estado enfermo, decir: gracias, Señor, por la enfermedad. ¿Cómo dar gracias a Dios? Son momentos donde uno dice: y ahí, ¿cómo dar gracias en todo a Dios? Y esto es lo que causan muchos ateos. Mucha gente que no cree en Dios. Si existiera Dios, ¿por qué ocurre esto? Si existiera Dios, ¿por qué pasa aquello? Si existiera Dios, no hubiera permitido aquello. Y muchos responden así. Y no entendemos cómo dar gracias a Dios en todo. Porque, lea conmigo, mire lo que dice ahí tan poderoso. Porque esta, ¿sí está ahí? 19. No. Estoy en el 17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y acuérdense, no sean insensatos, no sean como el mulo, sean agradecidos. Y uno dice: nah, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces la gratitud debe de ser constante cualquiera que sea la situación. En la buena y en la mala, como cuando se casa uno, en la buena y en la mala. Y esto es lo que quiero hoy aclarar un poquito. Ya conocimos 2 pasos aquí de la gratitud, ¿no? Pero quiero hablar de esa gratitud cuando Dios se mueve de forma extraña. Cuando Dios se hace presente de forma misteriosa. Y que son la forma o el momento difícil para decir: gracias, Señor, gracias. Pero vamos a manejar esto.
que vamos a ser obedientes a lo que Él nos dice en su palabra. Ser agradecidos en todo, pero con entendimiento. Amén. Cuando se mira entonces el cosmos, cuando uno mira toda la naturaleza y mira todo esto que está ocurriendo, dice uno, ¿cómo dar gracias a Dios? Y tenemos que llegar a un punto que está en Romanos capítulo 8, versículo 21. Por favor, rápido, 21, 22, 18. Romanos 8, 18 en adelante. Y quiero que miren algo aquí importante frente a todo lo que viene con nuestros cuerpos, con nuestra naturaleza, con nuestro cosmos, y aprender a sacar un gracias, Señor. Que cuando ocurran desastres, decir gracias, Señor. Gracias, gracias. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ayúdenme a leer ahí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Deje ahí deje el 18. Diga ya gracias. Pastor, no entendí. Ahí está el problema, que no entendemos la sabiduría de Dios. No la entendemos. Sin quitar este texto, ponga el otro, que está en Romanos 11:33. Le pido a Dios que me dé sabiduría en este momento. Me ayude a comprender y a entender y a explicar. 11:33. Mire a Dios. Mire a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus ¿qué? La sabiduría de Dios es infinita y Él no falla. Aunque no entendamos, por lo menos demos gracias, porque sabemos que tenemos un Dios con un corazón bueno. No me hice entender. Tenemos un Dios bueno, que aunque no entendamos, tenemos que aprender a decir gracias, Señor. Amén. Vuelva otra vez a Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, o sea, toda la naturaleza espera el arrebatamiento de la iglesia para arreglar este problema. Gracias, Señor, porque vas a solucionar esto con el arrebatamiento de la iglesia y nos vas a sacar de aquí y nos vas a llevar contigo y se va a acabar los desastres. Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El pecado trajo todo lo que ha ocurrido. Y el Señor le dio solución al pecado en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados, santificó nuestras vidas y ahora tenemos vida eterna. Ahora, Él tiene que solucionar el problema de la tierra. Entonces está sujeta la tierra, todo lo que está ocurriendo por culpa del pecado. No por culpa de ella, sino por culpa del pecado del hombre. Y la tierra gime, vea lo que dice el 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra va a ser liberada de la esclavitud, de las catástrofes, de todo lo que está ocurriendo al nivel del cuerpo glorificado que usted recibirá mañana cuando Dios lo levante. Eso va a ser maravilloso. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué está pasando hoy en la creación? Gime como aún está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Gracias, Señor. Gracias, porque se van a acabar las enfermedades y se van a acabar las catástrofes. ¿Cómo? Con cielos nuevos y tierra nueva y con cuerpo glorificado. Gracias, Señor. Aunque hoy suframos, aunque hoy lleguen las noticias, aunque hoy miremos
que ocurrió algo en la carretera a Bogotá o sucedieron cosas. Gracias, Señor. Padre, esperamos este momento en que un día vas a solucionar ya todo esto, aunque ya tus planes son perfectos y tú sabes cuándo será ese día y cuándo será la hora. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta ahí yo quiero que dejemos. Entonces, lo primero, el factor del pecado, tenemos que enfrentarlo todos. Y los factores del pecado y sus consecuencias son funestas. Pero Dios ya le dio solución a todo, a las enfermedades y al cuerpo, con el cuerpo glorificado, y a las catástrofes con los cielos nuevos y la tierra nueva. Y nosotros vivimos no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Entonces, gracias, Señor, por lo que ocurrió este año, por lo que está ocurriendo y por lo que ocurrirá mañana. Amén. ¿Estamos o no? Ahí saqué una respuesta a dar gracias en todo. Ahora, vienen otras situaciones. Por ejemplo, muchos de ustedes están en disciplina y no entendemos. Muchos de nosotros estamos en disciplina. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un padre que es nuestro Dios? ¿Cuántos pueden reconocer? ¿Cuántos pueden decir, papá Dios, te amo? El que pueda decir eso es porque es hijo. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo, regálemelo allá, 9. Versículo 9, Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10, léalo conmigo, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero vea lo que dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y esto no de voluntad de carne, dice, esto no de voluntad de carne, 13, esto no, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted es un hijo de Dios. Mire al que está solo, usted es un hijo de Dios. A ver, entonces dejémoslo claro. Si soy hijo, ¿tenemos padre? Bien. ¿Y qué hace un padre? Ama, cuida, bueno, y disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Disciplina. Y hay algo que no entendemos cuando Dios como padre se mueve. Y muchas veces no damos gracias, como cuando uno le dice: papá, gracias por esa juguetera. Yo te amo, papá, porque me castigaste, papá. Usted me ama. Hoy reconozco que si yo no fuera tu hijo, pues no me castigaría, no me disciplinaría. Gracias, papá, por esa juguetera que me dio. Muchas gracias, papá. Y a veces no sabemos, no se nos salen gracias a Dios cuando nos disciplina. Y muchas veces estamos disciplinados porque no entendemos la forma misteriosa de Dios obrar. Yo quiero que mire este texto que tengo acá, por favor. Léalo y si lo puede disfrutar, mejor todavía. Necesitamos aprender a conocer la forma misteriosa de Dios. Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. No sé cuántos de ustedes dicen: no hay trabajo, pastor. Qué cosa tan apretado eso. Y usted dice: no, nunca dice: gracias a Dios porque estoy desempleado, Señor. Yo te alabo porque a través del desempleo me has hecho a comprender que las monedas que yo botaba, que no cuidaba, que esas monedas que yo le daba la patada así, Señor, me has hecho comprender que yo tengo que ser un buen administrador. ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios porque me está enseñando a ser un buen administrador? Malversadores de recursos. Muchos países han caído en disciplina total por cuanto son malversadores de los recursos. Familias que tienen que ser disciplinadas porque botan la comida. En un momento los discípulos comieron los 5,000 y luego dejaron el reguero. Y el Señor dice: un momento, me recogen todos los pedazos. ¿Y cuántos canastos rellenaron con los pedazos? 12.
Ya iban a dejar el reguero. Y el Señor dijo: me lo recogen todo. Estoy hablando de los que botan comida. Estoy hablando de aquellos que botamos comida y no le damos gracias a Dios, en pocas palabras, por la provisión diaria. Hacemos una mala administración. Como tú sabes, ayúdame, ¿cuál es el camino del viento? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muchos ignoramos cómo el Señor nos hace buenos administradores. Nos cogen en la universidad y nos dan una pela a punta de tareas y nos hacen trabajar hasta tarde. Y estudiamos y estudiamos y estudiamos para formarnos como arquitectos, ingenieros, biólogos, químicos. Y nos hacen y nos ponen, nos apretan y todo eso para formarnos. Pero cuando Dios nos forma y nos está haciendo buenos esposos, buenos maridos, buenas mujeres, buenos ciudadanos, cuando comienza a trabajar en nosotros, porque es papá. Dije, porque es papá. Y como papá no entendemos cómo obra en nosotros y está formando en nosotros administración y nos deja 1 año, 2, 3 sin trabajo para que aprendamos. Y es papá y sigue cuidándonos y nos provee de alguna parte siempre nos provee, pero no lo miramos a Él actuar su forma misteriosa para enseñarnos a ser fieles esposos. Y a veces tenemos una mala administración alimenticia, una mala dieta, no sé cómo decirlo usted, pastor, hábitos. Y el Señor dice: se va a morir en 2 años y sigue así, toca hacer algo para que no se muera en 2 años. Y comienza a formar nuestros hábitos alimenticios y viene un dolor impresionante en el colon. Y uno dice: ¿dónde está Dios? Y el Señor es salvando nuestra vida ahí. Y no decimos: gracias, Señor. Estos días que he estado tan enfermo, ahora que me comí unos huevos, nunca había dado tantas gracias por comerme unos huevitos. Y al ver esos huevos ahí, qué cosa tan exquisita, loco. Nunca lo había hecho jamás. Pero ahora que me pasé por tanto dolor, Señor, gracias por esto. Exquisito. Me había dado tanta gloria a Dios gracias al dolor. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor, por este déficit financiero tan tremendo de este año, que me ha enseñado a agradecerte, a reconocerte que tú eres quien me guarda y me cuida. Mire, le voy a dar 5 áreas en las que Dios trabaja y no nos damos cuenta. Número 1, en el factor de la dependencia. ¿Cómo el Señor me enseña a depender de Él y no de los hombres, no de su marido, no de su mujer, no del patrón, no del político, sino de Él? Y comienza a trabajar para enseñarme de que usted depende de Él. Eso no lo vemos, pero trabaja en nosotros para enseñarnos a depender de Él, para que nunca nos falte y para que usted siempre sea feliz. Y Él quiere que seamos felices dependiendo de Él y no de los hombres. Pero esa enseñanza, ¿cómo sale? Un día le dije al Señor: quiero depender de ti, y se cortó todo. Fue dura esa enseñanza. Le decía a mi esposa: vaya, coma usted en la casa de su mamá y yo en la mía. Y aprendí. Estaba ahí aguantando más hambre que, dijo alguien, que ratón en ferretería. Y ahí cuando llegó un hombre en una moto y me dijo: hola, señor, ¿usted sabe por aquí dónde queda tal lugar? Le dije: sí,
queda allí a 3 cuadras así. Digo, no, camine y me lleva. No, yo no. Camine y me lleva y le gasto el almuerzo. Y bueno, así, sí. Y siempre sustentándome el Señor. Desde el día le dije, quiero depender de ti. Eso fue brutal para que hoy pueda decir, podemos depender de Dios y confiar en el Señor, que Él siempre, siempre dará la provisión. ¿Cuántos lo creen así? Dependencia. Hay otra, es el factor de la paciencia. Cuando usted dice, Señor, dame paciencia, ese es un trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, Señor, gracias por formar mi paciencia? Gracias. Y siempre trabaja en forma y a la inversa. Dame paciencia y lo mete en una cola de un trancón bien larga así. Y Dios me ha enseñado paciencia en Bogotá. ¿Cuántos han aprendido allá en Bogotá cuando uno mira y sube al puente y mira solo luces rojas como 3 kilómetros? Uno dice, no, va a traer un pollo. Y comienza uno ahí, Señor, gracias por los puentes. Gracias por todo este trancón. Qué lindo este trancón. Oh, Padre, qué belleza todos estos carros. Mire, no estamos tan mal. Hay un buen parque automotor. Qué lindo todo esto. Qué bello. Y usted comienza a darle gracias a Dios y comienza a moverse el Espíritu Santo ahí. Y hasta los carros comienzan a moverse. Y si no, mami, van a traer un pollo allá mientras vamos aquí. Y vamos comiendo pollo allá. Eso me ha pasado. El factor de la paciencia. Gracias, Señor, por ser mi maestro en la paciencia. ¿Sí ven? Y a veces, no, es que Bogotá es una, no sé qué, es que no sé qué, no sé cuánta, y esto y aquello y lo otro. Y entonces cuando llega uno a Villavicencio y encuentra un trancón de 10, dice, esto no es nada. Aprendió paciencia. Hermanitos que llegan al banco y hay 10 haciendo cola. Y eso, y es que y llega uno después de ese trancón diciendo, esto no es nada. Aquí me aguanto 1 hora, ya me aguanté 15. Enseñó paciencia. Y Dios usa circunstancias a la inversa para enseñarnos y nos forma amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio y mansedumbre. Y el Espíritu Santo enseñándonos. ¿Cuántos en este año fuimos formados? Y ahora usted es mejor esposo, mejor ciudadano, mejor amigo. Ya somos más tratables. Nos ha sacado gentileza, resistencia, sonrisa. Somos más amables. Pero ese es trabajo del Señor. Gracias. Mira el que está a su lado y se le nota así, ha mejorado un poquito. El factor de la madurez, imagínense, el factor de la madurez, impresionante. Es impresionante cómo el Señor, dice en Joel 3:10, dice, conviertan sus herramientas en armas de guerra, conviertan a los más cobardes en hombres de valor. ¿Y cómo se forma un hombre de valor, un hombre diferente? A través de las pruebas, a través de las dificultades. El Señor dijo, voy a sacarles fe a estos discípulos, los voy a formar. Y llegó y los metió en una tormenta. Y cuando estaban en esa tormenta que ya no daban más, llegaron a un punto donde quedaron sin fuerzas. Y cuando quedaron sin fuerzas llegó el Señor. Y en ese momento se asustaron, dijeron, un fantasma. Le dijo, no soy un fantasma, yo soy el Señor. Subió y allí en ese momento los vientos y la mar se calmaron y adoraron al Señor. Les sacó adoración, les sacó fe. Y ellos aprendieron a través de las circunstancias y las adversidades a saber que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, y lo adoraron. El Señor está sacando adoración de su corazón, confianza, fe, y Él se va a mover poderosamente. Mire, voy a soltar esta palabra. Mire, yo veo a través de las escrituras que Dios usó muchos milagros para enseñarle a sus discípulos a confiar en Él. Si usted mira, le dice, dale de comer,
Y uno dice, Señor, pero ¿cómo? Si hay 5,000, debes de comer. Y los está desafiando, los mete en una circunstancia, los aprieta. Y allí en ese lugar reconocieron que Dios tiene todo el poder de la multiplicación. ¿Ve? Entonces, a través de milagros, situaciones, dificultades y crisis, el Señor les enseñó fe. De la misma manera, el Señor hará muchos milagros en su vida para enseñarles de que Él es el Señor. ¿Cuánto les gustaría tener un milagro de multiplicación así, financiera, que diga, oh, Señor poderoso, y que le saque a uno? No todo es crisis, no todo tiene que ser problemas tampoco, sino que tienen que ser momentos lindos donde Dios se mueve y usted dice, Dios es todopoderoso. Mire, en un año donde me fue tan difícil, fue donde más conocí a Dios, y me dio un pasaje que dice, no te he dicho la parte de María. ¿Se acuerdan de María? Marta y María. Cuando el Señor, ella le dice, Señor, mi hermano hiede. Y el Señor, ¿qué le dice? Marta, no te he dicho que si crees, verás mi qué. Tuve un accidente impresionante en Peralonso yendo para Puerto López, en la recta. Recuerdo que fui a entrar a dejar unos postas y voy a girar hacia la izquierda cuando viene una buseta con 13 pasajeros. Ellos van para la de aviones, de avionetas que fumigan, y van para allá, para ese lugar, para la empresa, y queda ahí llegando a Puerto López. Por lo menos iban a 120. Cuando yo voy a girar, yo frené, pero el amague del entrar, el hombre se salió de la carretera. Cuando yo me di cuenta, hermano, y yo llevaba al ayudante aquí, el otro ayudante allá, 2 para descargar. Esa buseta se salió, y cuando quiso volver a entrar, se paró de trompa y salió a volar por los aires así. El ayudante que llevaba casi se echaba la bendición. Claro, eso salió a volar 50, 70 metros, salió a volar. Y cuando, Dios mío, quedamos así, los 3 estábamos así, si bajarnos o no bajarnos. Cuando reaccionamos, arrancamos todos, nos bajamos y comienzan a salir todos del carro, todos comienzan a salir. La buseta quedó sin vidrio, despedazada, y miramos hacia adentro, y el último que salió fue un niño, y salió el niño así, y ninguno, todos salían, ay, uy, ay, todos salieron así, pero a ninguno le pasó más de ahí. Señor, me quitaron el carro a los patios. Me tocó enfrentar al señor de ese dueño. Cuando fui allá, me dice, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios que no me mató a mi nieto, porque si no hubieran pasado muchas cosas. Mire a ver cómo me va a pagar esa buseta. Vale 10 millones. Le dije, no tengo plata. ¿Cuánto tiene? Le dije, no, yo no tengo plata. Y tenía ahorrado 1 millón de pesos, pero ¿con qué esfuerzo? Y recuerdo, le dije, mire, yo lo único que tengo es 1 millón de pesos. Si usted quiere, yo se lo doy. Bueno, venga a ver eso. Firme ahí. Y firmó, y se acabó todo el problema. Pude sacar el carro. Pero yo había dado una promesa en la iglesia de algo especial. Aparte de eso, había comprado la casa en Villavicencio. Y le dije, Señor, ¿y ahora cómo pago? Y eso de que cuando uno hace esos testimonios de fe, no sé cuántos hemos pasado así. Bueno, hermano, para la gloria de Dios, compré mi casa, y yo lo hice en la iglesia. Y esa plata que le di al señor del carro era para pagar la cuota de la casa. Yo quedé por detrás, quedé mal. Y recuerdo que en el accidente yo entré a la habitación y lloré y grité y salté, me paré encima de la cama, luego me metí por debajo de la cama del desespero, me metía a la cama, me rascaba hacia Dios. ¿Y ahora qué? Qué vergüenza, te dejé en vergüenza, todo lo que está pasando. Eso fue un susto muy tremendo.
Pero vino una palabra del Señor, me dijo, no te he dicho, vino a mi mente ahí, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. En el momento en que pasó esto y la voz vino a mi corazón, le dije, creo, creo, creo. Mi esposa no vio eso, tenía la puerta cerrada. Creo, creo, creo. Y salí diciendo esa palabra, creo, creo, Señor. Pude sacar el carro. Y ese año pasaron tantas cosas en lo que fue lo laboral. Hubo un contrato por un lado, otro contrato. Y trabajé sacando arroz sin parar, como unos 5 meses sin parar. Pagué y quedó, recuerdo que me ahorré más de 10 millones ese año. Ese año de tanta crisis, vi la mano de Dios sobrenatural. Mire, en el momento en que estaban ocurriendo esas cosas, nunca me imaginé que Dios me iba a responder tan sobrenaturalmente en mi área económica. Pero lo inexplicable de Dios me enseñó a depender de Él, me enseñó responsabilidad, me enseñó a ser prudente. Ahora hay hermanos que andan conmigo en el carro y le digo, tenga cuidado, baje la velocidad, hermano. Mire, hermano, no le dé así, no arranque así. Y es carne propia, hermano. Carne propia de lo que uno dice, mire, cuidado los cruces. Si es a mis hijos les digo, para ese barrio, del barrio, ¿cómo? Emprendedores, tengan cuidado con todas esas cuadras le salen fantasmas. Le van a salir motociclistas pasándose en los pares. Lo peor que puede ocurrir es pasarse un pare. Es mejor pasarse un semáforo en rojo. Mire, ya les estoy enseñando, ¿sí ve? Esa enseñanza, lo que quedó del sufrimiento, de la crisis, del problema, me volvió sabio, me volvió inteligente en carretera, me volvió prudente. ¿Pero qué? ¿Qué me volvió así? Ay, una crisis, un dolor, un susto. Me enseñó. Gracias, Señor. Gracias. Levante su mano y dígale, gracias, Señor, por lo que pasó este año. Diga, no me vuelvo a pasar una calle así sin comerme un pare. Dígale, en el nombre de Jesús, Señor, voy a ser más sabio en la alimentación. Y hay alguien que en esta mañana tiene que aprender, no por trituración, sino por revelación. Muchos de nosotros tenemos que aprender las cosas de Dios por su palabra, no por el dolor. Dios te habla hoy, no aprendas todo por el dolor, porque no te alcanza la vida. Aprende por mi palabra, por mi palabra. Dele un aplauso a Jesús. Más maduro. Y dice el texto ahí también en el capítulo de segunda de Corintios. Yo voy a cerrar aquí ya. Le dije factores, ¿no? Que tenemos que aprender a descubrir. Le dije 5: dependencia, paciencia, madurez, disciplina y todo lo que tiene que ver con las consecuencias del pecado. Todo eso lo tenemos que aprender nosotros a manejar y a darle gracias a Dios. Gracias, Dios. Hoy comprendo que la causa de todo lo que está hoy ocurriendo, lo que está pasando en las consecuencias del pecado, traen avalanchas, traen catástrofes y traen enfermedades y traen muerte. Pero gracias a Dios porque ya diste la solución a eso, al pecado, a la paciencia y a todo el fruto del Espíritu Santo. Él está trabajando en ti. Él está trabajando en ti dependencia. Él está trabajando en ti madurez, haciéndote más maduro cada día. Gracias, Señor, por formar mi madurez. Estamos en una escuela donde tenemos que aprender a mirar la mano de Dios y el mover del Espíritu Santo. El mover invisible del Espíritu Santo. Ese mover invisible, esa acción invisible de Dios que Pedro no dio, que vio, no, Pedro no la vio. Pedro negó al Señor. Pedro, quién sabe que no pensó. Pero Pedro no había comprendido que el Señor estaba yendo a la cruz para salvar su alma. Y en su mover reaccionó mal. ¿Qué hizo? Aparte de que lo negó, convenció a otros y se lo llevó para donde él quería.
y separó a otros de Dios, en pocas palabras. Y en su mover inconsciente, en su consciente que no entendía, reaccionó mal. Muchos de nosotros nos pasa igual. Reaccionamos de manera indolente, sin gratitud a Dios. Hebreos, estoy hablando de 2 de Corintios 12. Y algo aprendió el apóstol Pablo. Y yo quiero que esto lo activemos todos nosotros aquí. Déjeme cerrar con dos textos. Primero, regáleme el libro de Daniel, capítulo 3, 16 al 18. Note que no quiero revolver el sermón. Quiero manejar que quede en nosotros la gratitud. Aprender a ser agradecido, porque la gratitud activa el favor de Dios. Número 1. 2. La gratitud activa, ¿qué más? La provisión, la multiplicación, la bendición. Esa gratitud. Pero la gratitud también tiene que ver con ese mover misterioso de Dios. Entonces, en el factor misterio, esa que no entendemos es la que yo quería dejarle hoy, para que usted hoy diga: puedo darle gracias a mi Señor por no lo oigo, ¿por qué? Pero ¿cuándo? Siempre. Cuando se cayeron ayer los niños, entré al baño, levanté mis manos y oré: Señor, solo te pido algo, Señor. Siempre guárdale la vida. Guárdale. Cuando la motocicleta los arrolló, le tocó la punta de la llanta delantera, porque los arrolló por un lado. ¿Qué si los arrolla por el centro? En menos de una milésima de segundo había podido partirle los pies. Se dieron golpe. El lastimado fue el otro. No deje salir a sus hijos sin orar. Pero ahí ellos también, ¿qué van a hacer? ¿Qué aprendieron ayer? Madurez. Crecieron. Ayer crecieron. Ayer maduraron. Daniel, capítulo 3. Me dicen amén si están ahí. 16 al 18. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, cuando le dijeron: ustedes tienen que arrodillarse ni adorar la imagen. Y ellos le dijeron: primero muertos que escoloridos. Mire cómo le dicen así. Bien. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno, del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios nos puede librar de cualquier situación? Y si no, ¿cierto? Si nos libra, gracias. Y si no nos libra, bueno, miremoslo. Dice, verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que hacen. No lo vamos a hacer. Señor, ayúdame a ser agradecido en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre ahora lo que dice 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12 dice, esto lo entendió Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme. Estoy hablando de este punto donde Dios se lleva más la gloria en tu vida. Y son esos moveres de altos niveles de inconsciencia que tú tienes con Dios. Pastor, ¿cuándo yo le puedo dar toda la gloria a Dios con todo mi ser?
Cuando en los niveles de inconsciencia que tienes de Dios, lo alabas y lo adoras, que aunque no lo entiendes, le dices: gracias, Señor. No te entiendo, pero sé que eres bueno y sé que eres amoroso. Dijo un hermano: si hay algo que me duele es que mi esposa de 25 años se haya muerto. Le dije, yo no entiendo, hermano, cómo responderle, pero le voy a decir esto: solo sé que tienes un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios soberano. Y Él sabe por qué lo hizo. Y nunca falla. Dios nunca falla, mi hermano. Dios nunca se equivoca, porque es infinitamente sabio y infinitamente amoroso. Por eso, hermano, tenemos que aprender a darle gracias en nuestros niveles de ¿qué? De inconsciencia. Gracias. Estoy tocando algo muy difícil para predicarles. Hebreos 12. Esto lo explica así el apóstol Pablo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que ¿qué oyó él? Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Note a qué nivel de revelación llegó el apóstol Pablo, que podría ser que entre tanto nivel que tuvo con Dios, se le podía salir el orgullo, se le podía salir la vanagloria. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender, cómo el Señor nos va a tener humildes, cómo nos forma la humildad, cómo Él forma en nosotros esa parte importante de ser humildes, para que no nos salgamos del cuero y nos creamos lo que no somos y nos perdamos. Entonces Dios hace algo importante con él. Dice: de tal hombre me gloriaré. Dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis... no los oigo, sino en qué. No los oigo, sino en qué. Estoy en el versículo 5. Me gloriaré sino en mis debilidades. Lo que el apóstol Pablo aprendió: a aprender a gloriarse en la debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Verso 7, todos por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que esto, ojo, para que se lo voy a parafrasear de otra manera, y para usted y para mí, a veces los títulos se nos suben, el dinero, la economía, la posición, el estrato. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón en mi carne. Me fue dado un ¿qué? Una estaca, una estaca. Un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enalteciese, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor de que me dé ese trabajo, de que me bendiga allí y lo quite de mí esta crisis. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, bástate mi presencia, bástate mi gloria, bástate mi espíritu, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En dónde más se goza? En afrentas. ¿En dónde más se goza? En las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga al débil. Y ahí, hermano, es donde nos cuesta decir en esta poderosa enseñanza que produce gloria, decir gracias. Y yo creo que hay alguno aquí que le falta decir gracias, porque hay áreas donde no queremos decir gracias. ¿Cómo voy a decir gracias? Eso decía un hermano que se varó. Un hermano le dio un carro, le dijo vaya pasee, pastor, y se fue a pasear. Cuando llegó para se varó y decía, pero no, ¿a qué horas este hermano me metió este problema? Y por allí a ese carro no le andaba y no, nada. Hasta que la esposa le dijo, ¿sabe, papi? Hay algo que puede estar faltando en nosotros, que hay cosas que vamos a liberar hasta que no seamos agradecidos. Hay áreas en nuestra vida que no van a ser liberadas hasta que seamos agradecidos con Dios. Y le dijo, démosle gracias, mi amor. Y en el momento comenzaron a darle gracias. Habían ido a todas partes, ninguno le arregló el carro. Cuando de pronto ya levantó la cabeza, él miró a un montallante y dijo, pero vamos a decirle a esos muchachos. Vinieron, le arreglaron el carro. Cuando prendió el carro, él dijo, impresionante, ustedes cómo me arreglaron el carro. ¿Cuánto les debo? No nos debe nada. Pero ¿cómo no me van a recibir este dinero? Dañarías la labor que vinimos a hacer. ¿Sabe quiénes eran los que estaban ahí? Ángeles vinieron a arreglarle el carro. Pero no se movió Dios hasta cuando de la boca del pastor dijo, gracias, Señor. Eso que él oró así, dijo, gracias, Señor, por este carro que se varó. Gracias, Señor, porque mi esposa lo dijo, gracias, Señor. Pero en un momento paró y dijo, Señor, perdóname porque estoy orando mal. No es así, Señor, gracias. Y comenzó a dar gracias y Dios se comenzó a mover. Dios se mueve y su favor se mueve sobre su vida cuando usted es una persona de acción de gracias. Se va a mover en tu economía cuando usted sea un hombre, una mujer de acción de gracias. Se va a mover en tu área sentimental, emocional, material, intelectual, en el momento en que seamos agradecidos.